Amén. La oración sacerdotal de Jesús, primera parte. Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Biblia de las Américas. Vamos a estar tomando el texto de la Biblia de las Américas. Juan 17, 1 dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Señor, bendice, Señor, esta palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, te lo ruego, por medio de tu palabra. Haznos oír tu voz, que podamos, Señor, ser confrontados, exhortados, fortalecidos, animados. Lo que tu palabra, Señor, tenga que hacer, que lo haga. Te lo ruego, Señor. Mi esperanza, mi confianza se encuentra en que tú puedes abrir el corazón de mis hermanos para que reciban tu palabra, y no en que ellos mismos lo puedan hacer. Así que, Señor, ruego que tu palabra edifique el corazón y la vida de mis hermanos. Ayúdame a mí a exponer fielmente tu palabra en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi mente, Padre, que soy muy limitado a poder, Señor, mostrar tu gloria por medio de la predicación. Ayúdame, Padre, me encomiendo totalmente a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos visto varias instrucciones de Jesús y advertencias que Él le había dejado a sus discípulos. Y ahora nos encontramos en el capítulo 17 de Juan, que son las últimas palabras de Jesús, conocidas como el discurso de despedida. En los siguientes versículos, mis amados hermanos, podremos ver el amor del Señor hacia sus discípulos. Podemos ver a Jesús preocupándose por ellos y la falta de interés en sí mismo, aun cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Jesús, mis amados hermanos, no vino, y lo hemos dicho, lo hemos visto, no vino para seguir su propia agenda. No vino para buscar su propia gloria o su propio prestigio, sino que vino, tal como dice la palabra del Señor, para dar vida eterna a los pecadores, los cuales somos todos nosotros. Él vino a dar vida a los pecadores, los cuales somos todos nosotros, y dar gloria al Padre. Así que en el primer versículo, hermanos, podemos ver cómo Jesús alza sus ojos al cielo. De esta forma, reconociendo que el trono de Dios está en los cielos. Cuando Jesús dice que alzando sus ojos al cielo, dice, nos enseña que Dios gobierna y reina sobre todo y todos, tal como dice Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Es lo que está diciendo Jesús al orar, alzando sus ojos al cielo, porque Él se está dirigiendo a un Dios soberano.
que su trono está en los cielos y que tiene todo el poder para hacer lo que Él quisiese hacer, lo que Él pudiese hacer. Y Jesús dirige su oración a este Dios sublime y glorioso, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Jesús, hermanos, tenía confianza para con el Padre. Jesús tenía una intimidad y una confianza con el Padre que ninguno de los hombres tenían. ¿Por qué? Porque mientras todo el pueblo no podía pronunciar el nombre de Dios, el pueblo judío no podía pronunciar el nombre de Dios por miedo a usarlo en vano. El pueblo judío se refería a Dios como nuestro Padre, pero nunca mencionaban y nunca se dirigían a Dios en su propio nombre. Pero Jesús viene y lo llama mi Padre. Él tenía esta confianza que ningún otro hombre tenía, pues Jesús, hermanos, compartía la misma naturaleza del Padre, porque Él también era Dios, y esto lo podemos ver en Juan 5:18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué le querían matar? Ahí lo dice. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mientras que todo el pueblo llamaban a Dios nuestro Padre, nadie se atrevía a llamar a Dios mi Padre, pero viene Jesús y llama a Dios mi Padre. Y cuando Jesús dice esas palabras, se hacía igual a Dios. Hay una verdad, hermanos, teológica importante que debemos tener en cuenta. El Hijo es igual al Padre, pero al mismo tiempo es diferente de Él. Es una verdad que nosotros debemos recibir y que la Biblia enseña claramente. Jesús no es simplemente un modo o manifestación del Padre como sostienen los unicitarios, sino que Jesús nos enseña la realidad fundamental de la doctrina de la Trinidad. Ahora, yo sé que yo les he dicho a algunos de ustedes que yo era unicitario. Y como buen discípulo de la escuela unicitaria, negaba la Trinidad de Dios. Yo la odiaba, hermanos. No podía escucharla, no podía creer en ella, porque no la podía ver en las Escrituras, hasta que Dios, hermanos, abrió mis ojos. Y ese velo que yo tenía, que me impedía ver, cayó, y yo pude ver esa preciosa verdad en las Escrituras. Los versículos que veremos hoy, hermanos, son las mismas que el Espíritu Santo usó para que en lo personal yo pudiese ver la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Luego entendí, hermanos, que el problema no eran las Escrituras, sino que el problema era yo. Era yo. La Escritura no se puede contradecir. El problema es que yo no lo podía entender. La verdad, hermanos, del Evangelio siempre estuvo en mis manos. Yo leía esos versículos, pero no me daba cuenta que ahí estaba la gloria de Cristo y el Dios triuno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque primero tenía que pasar de muerte a vida para que yo pudiese ver, para que yo pudiese escuchar la voz de Dios. No podía carnalmente yo entender las Escrituras. De hecho, nadie puede entender las Escrituras interpretándolo carnalmente. Toda la Escritura es de interpretación espiritual. Y esto es lo extraordinario de la palabra del Señor. Pero, hermanos, yo no me voy a enfocar en demostrar el error en la que están los pentecostales unicitarios en el día de hoy. Y te digo, no es que no me falten ganas, sino que yo me voy a pegar a mi texto de hoy. Quizás más adelante yo pueda señalar, quizás más adelante pueda realizar un estudio exhaustivo hablando acerca solamente de este tema. Pero bueno, Jesús alza sus ojos al cielo y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Bueno, Jesús se dirige al Padre.
y le dice al Padre que la hora había llegado. Había llegado la hora de que el Padre glorificara al Hijo y el Hijo glorificara al Padre. Y todo esto, ¿por qué? Porque Jesús dice que la hora había llegado para que el Padre glorifique al Hijo. Bueno, Él está hablando de la cruz. Cristo iba a glorificar al Padre en la cruz. Y el Padre de la misma forma se iba a glorificar. Hermanos, todo lo que Jesús iba a padecer, todo lo que iba a acontecer a partir de aquí, a partir del arresto en Getsemaní, no fueron obras de la casualidad ni del destino ciego, sino que cada paso, cada palabra, cada golpe, cada burla, cada latigazo, cada herida, cada clavo había sido planeado desde la eternidad pasada. Dios en su soberanía, desde mucho antes de la fundación del mundo, Él había determinado el plan eterno de redención. Este plan traería gloria a Dios y tenía que ver con la crucifixión y muerte de su Hijo, el Hijo de Dios. Nada, hermanos, yo te repito esto y recuérdalo, nada de lo que padeció Jesús fue obra de la casualidad, sino que fue planeado en el más mínimo y minucioso detalle en la eternidad pasada. Nada, hermanos, de lo que aconteció, ni el arresto, ni los golpes que recibió, fueron, hermanos, coincidencias, casualidades u obras del destino. Todo fue minuciosamente planeado por el Dios triuno desde la eternidad pasada. Así que si nosotros vemos la cruz, vemos el perfecto plan de Dios para redimir a su pueblo y darles vida eterna. Así que en el versículo 2 Jesús dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios había planeado la redención. Y en ese plan eterno de Dios para la salvación, en ese plan, el Hijo recibe toda autoridad sobre todo hombre. ¿Por qué? Dios, el Padre, le da autoridad para dar vida eterna a aquellos que el Padre le da. De hecho, lo podemos ver en Mateo 28, 18, donde Jesús dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esto lo dijo, hermanos, antes de dar la gran comisión. Él quería hacerle entender a sus discípulos que ahora ellos iban a ir a predicar el evangelio. Iban a ser encarcelados, iban a ser perseguidos, iban a morir cruelmente muchos de ellos. Pero Jesús les quería asegurar y darles la confianza que a pesar de que iban a padecer brutalmente una persecución feroz, Dios le había dado a él toda autoridad en la tierra y en los cielos. En pocas palabras, Jesús está diciendo: aunque ustedes padezcan, sepan desde ahora que yo tengo toda autoridad y poder sobre todas las cosas. Por lo tanto, no teman y prediquen valientemente. Esta autoridad que Jesús tiene incluye también el juzgar al hombre. En Juan 5:27 nosotros podemos leer esto: y le dio autoridad para ejecutar juicio. ¿A quién se refiere? Al Hijo, porque es el Hijo del hombre. Se le ha dado autoridad de la misma forma para ejecutar juicio. Hermanos, había una sola manera de dar vida eterna a los hombres que el Padre le dio a Jesús. Había una sola manera. Era morir por ellos en la cruz del Calvario. Era el derramar su sangre por ellos en la cruz. No había otra forma. Satanás tenía el mundo bajo sus manos. ¿Entiendes eso? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dice: mira, si tú
me adorares, te inclinares a mí, todo esto yo te daré. Y le mostró toda la gloria del mundo. Ahora Jesús le dice a Jesús, tú no tienes que ir a la cruz. No tienes, tú has venido por tu pueblo, tú has venido por esta gente, pero tú no tienes por qué morir. Solo híncate, arrodíllate. Yo los tengo, son míos, yo te los puedo dar. No es necesario que tú vayas a la cruz. Eso realmente fue una tentación. Porque en la cruz Jesús padeció lo que nosotros debimos padecer en el infierno por toda la eternidad. ¿Tú crees que Satanás estaba mintiendo? Ciertamente no, eran tentaciones reales. Y Satanás le estaba dando un camino a Jesús para evitar la cruz. Son míos, te los puedo dar. Pero Jesús dice, no. Rechaza la tentación de Satanás, porque no había otra forma. Tenía que ir a la cruz del Calvario por aquellos que el Padre le ha dado. Por eso Jesús, hermanos, no opuso resistencia cuando él fue capturado. Y aunque Jesús, si nosotros vemos en la Biblia, él se somete a sus verdugos, ¿verdad? Él se somete a los soldados que lo capturan. Él se somete al Sanedrín. Él se somete a los sacerdotes. Él se somete a sus verdugos. Pero al mismo tiempo realmente era él el que tenía la autoridad y no sus enemigos. Mas sin embargo, él no opone resistencia y voluntariamente se somete a sus verdugos. Hermanos, la vida eterna solamente era posible para nosotros si Jesús muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. La vida eterna, hermanos, solamente la tienen aquellos que conocen al Dios verdadero y a Jesucristo que fue enviado. La palabra conocer aquí, que nosotros podemos ver en nuestro texto, no se refiere solamente o meramente a un conocimiento intelectual, sino a una relación íntima de amor para con Dios el Padre y el Señor Jesucristo. A eso se refiere. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo que ha enviado. Pero esta palabra, conocer, no se refiere a conocer teológicamente, sino a conocer en una relación de amor para con Dios el Padre. Porque al final, déjame decirte algo, hermano, nuestro conocimiento teológico o intelectual no puede salvarnos. No puede salvarnos. Porque el conocimiento no salva. La salvación no viene por medio solamente del conocimiento, porque si este fuera el caso, Satanás sabe mucha más Biblia que muchos de nosotros. Pero Satanás no es salvo, porque a Satanás le falta algo, le falta una relación con Dios, le falta un nuevo corazón. Él no puede, él odia la santidad de Dios, él aborrece la luz de Dios, la perfección de Dios. Así que lo que nos salva, el conocer, es una relación con Dios basado en el conocimiento de la verdad revelada en las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo que el conocimiento no sirva. Claro, la verdad siempre es importante y nosotros luchamos por la verdad para que sea proclamada. Pero, hermanos, tú puedes ser muy correcto teológicamente. Tú puedes tener doctrinas tan ortodoxas como tú pudieses tener. Tú puedes creer en la salvación por gracia. Tú puedes creer en la justificación por fe. Puedes creer en la elección incondicional y en la depravación total. Tú puedes, mis amados hermanos, creer en la segunda venida. Mas sin embargo, aún así, descender al infierno, porque lo que te va a salvar no es solamente tu conocimiento, sino tu relación con Dios a través de la palabra de verdad que tú conoces. Porque si ese conocimiento que tú tienes no te lleva a vivir una vida santa, hermanos, ese conocimiento no es útil, no está siendo útil para tu vida. Necesitas arrepentirte. Necesitas buscar a Dios. Necesitas tener una relación íntima con Él.
Por eso Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo al que ha enviado. Pero en esto consiste la vida eterna. Pero ahora, mis amados hermanos, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué significa tener la vida eterna? Déjame decirte que es mucho más que vivir para siempre. Porque tú me dirás, pastor, vida eterna es vivir para siempre, pero es mucho más que vivir para siempre. ¿Sabes por qué? Porque aún los que están en el infierno vivirán para siempre. La vida eterna va mucho más allá que existir para siempre. Es disfrutar de la comunión íntima con Dios ahora y para siempre. La vida eterna, hermanos, es vivir para siempre disfrutando y contemplando la gloria de Dios y todas las bendiciones y beneficios que ésta trae. Se nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Se nos ha prometido en el futuro, mis amados hermanos, cuando el Señor regrese, que todo lo que conocemos hoy terminará. Pero ¿a qué nos referimos que terminará? Nos referimos con el pecado. Hoy nosotros luchamos, sufrimos por el pecado, nos enfermamos por el pecado. La vejez es algo antinatural. La vejez no es natural. Dios nos creó no para envejecer y morir. El envejecimiento es consecuencia de haber pecado. Pero Dios restaurará todas las cosas en su segunda venida. Nos dará cielos nuevos y tierra nueva, donde nosotros podemos disfrutar todo lo que ahora disfrutamos, pero sin el pecado. Y hermanos, potenciado a la máxima. Muchos piensan en la vida eterna, que es estar sobre una nube tocando un arpa para siempre. Y dicen, qué aburrido. Y piensan del infierno como personas en un bar donde, yo quiero ir al infierno porque están los mejores cantantes, está Malcolm Jackson, está etcétera, etcétera. Yo quiero ir ahí. No saben lo que dicen. El cielo no es estar sobre una nube tocando un arpa para siempre, ni aplaudiendo para siempre. El cielo, hermanos, en el cielo contemplaremos la gloria de Dios. Lo veremos a Él cara a cara. Veremos, hermanos, el ejército celestial junto a Él, rodeándolo, dándole gloria. Y nosotros tendremos una vida como ahora, pero sin el pecado. Podremos disfrutar del cielo, hermanos, mucho mejor que lo que ahora disfrutamos en nuestra vida. Hermanos, todo lo que la vida puede ofrecernos hoy, los placeres que disfrutamos hoy, ir a la playa, hermanos, comer fruta, disfrutar la comida, todo eso es un pedacito de lo que realmente nos espera en el cielo. Así que la vida eterna no es solamente vivir para siempre, sino es disfrutar de la comunión íntima con Dios ahora y siempre. Ahora, la palabra nos dice que nosotros, o la vida eterna, no la tendremos como si hablara de un futuro, sino que nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna ahora, los que hemos creído en Jesús, los que hemos recibido a Jesús, los que creemos en su nombre, ya participamos de la vida eterna y de la comunión en Cristo Jesús. Obviamente no de manera perfecta, pero esto será perfecto cuando Él se manifieste y lo veamos cara a cara, pero ya tenemos vida eterna. Mira lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá vida eterna. ¿Me equivoqué, hermanos? ¿Qué dice? Tiene. ¿En qué verbo se encuentra? Presente. Tiene vida eterna y no
viene a condenación, sino que ha pasado de muerte. Aquí hay dos cosas que podemos notar. Aquellos que creen en Jesús, que oyen la palabra de Jesús, que creen en el mensaje de Jesús, tienen vida, no tendrá, ahora mismo tienen vida eterna. Después hay una promesa, y no, Dios les asegura, y no vendrán a condenación, y no viene a, pocas palabras, ellos tienen vida eterna y no pueden ser condenados. Es una afirmación, no es una afirmación de que pueden ser condenados, sino es una afirmación de que no pueden ser condenados. No pueden ser condenados. En 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros. 5:13, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Juan escribe su carta a los hermanos para que ellos pudiesen saber que tenían vida eterna. Hay hermano, una vez le preguntó a un hermano, ¿tú tienes vida eterna? ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo: no lo sé, pastor, cuando llegue en el cielo lo voy a saber, cuando yo esté delante de Dios. No, Dios da seguridad. Juan escribe su carta a aquellos que habían creído en el nombre del Hijo, para que ellos pudiesen saber que ellos tenían vida. Si es posible saber si tenemos vida eterna ahora, escudriñando las Escrituras. Claro que sí lo podemos saber. Dios puede dar esa seguridad. Ahora, nosotros al creer en Jesús ya participamos de la vida eterna. Ya estamos participando de la comunión con Dios y la relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, pero ya tenemos vida eterna. No tendremos, ya tenemos. Y cuando Cristo regrese, eso se va a manifestar visiblemente. Pero nosotros, los que creemos, ya tenemos vida eterna. Luego en el versículo 4, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Bueno, Jesús, él había glorificado al Padre durante su ministerio en la tierra. Él había llevado a cabo la voluntad del Padre, porque recuerde que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que lo había enviado, del Padre. Jesús, las palabras que Jesús dijo, hermanos, no eran palabras de él, sino del Padre. Así que él llevó a cabo la voluntad del Padre. Había guardado los discípulos, había hablado todas las palabras del Padre que le había dado para que hablase, y había hecho todas las obras que le fue encomendado por el Padre. Pero ahora él estaba a punto de ir a la cruz para sellar la obra de redención con su sangre. Nuestro Señor, hermanos, él no tenía pecado. Fue sin pecado. ¿Sabes, hermano? Es por eso que él pudo glorificar a Dios perfectamente en esta tierra. En Juan 8:46, Jesús le dice a sus adversarios: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y Pablo le dice acerca de Jesús en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Solamente un hombre perfectamente santo, así como Dios es santo, podía hacer el sacrificio final por el pecado, hermanos. Un ángel no podía morir por la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque un ángel no es un hombre. Solo un hombre podía representar a los hombres. Solo un hombre podía representar a los hombres. Por eso un ángel no podía morir en nuestro lugar. Es por eso, hermanos, que el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo
toma forma de hombre y habita entre nosotros, sin pecado, sin maldad, sin mancha. Pero más sin embargo podemos leer que Dios lo trató como si fuéramos nosotros. En pocas palabras, como si tuviese pecado en la cruz, para que Dios pudiese tratarnos como si fuéramos Él, o sea, perfectos. En la cruz, hermanos, el justo fue entregado por los pecadores, el santo fue entregado por los impíos. Este es el glorioso intercambio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Yo he escuchado a muchos que culpan a los romanos y a los judíos de haber crucificado a Jesús. Yo he encontrado personas que han dicho: es que los romanos llevaron a Jesús y lo mataron, los judíos lo mataron, y odian a los judíos. Y vuelven su odio a los judíos porque dicen ellos que mataron a su Salvador. Muchos culpan a los romanos, muchos culpan a los judíos de haber crucificado a Jesús. Y sí, ellos lo hicieron. Ellos crucificaron a Jesús. Pero si lo vemos bíblicamente, realmente fuimos nosotros. Ahora, tú te dirás: pastor, ¿qué estás diciendo? Yo no fui, yo no existía cuando Jesús vino a la tierra, no había nacido. Sí, fuimos nosotros. Fueron nuestros pecados los que clavaron las hermosas manos del Salvador en la cruz. No fueron los romanos. Fueron nuestros pecados los que perforaron los preciosos pies del Salvador en la cruz. No fueron los romanos. Fueron nuestros pecados los que perforaron su costado hasta derramar toda su sangre. No fueron los romanos. Fueron nuestros pecados que clavaron a nuestro Salvador en la cruz. Fue por nuestra culpa, mis amados hermanos, que Él fue castigado. Porque la palabra nos enseña que Él llevó nuestras culpas, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros debimos sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz. Nosotros debimos ser crucificados allí. Pero Él sufre y sufrió por nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos disfrutar la vida eterna que Él se ganó con su perfecta justicia y vida en este mundo. La vida perfecta de obediencia del Salvador, hermanos, hace posible nuestra justificación con Dios. Nadie de aquí puede guardar los mandamientos de Dios. Nadie tiene ese poder. Y si aún a partir de hoy tú pudieses guardar los mandamientos de Dios y nunca más volver a pecar, tú ya has pecado, ya eres digno de muerte, ya eres reo del infierno. Nadie puede vivir una vida perfecta como para sostenerse por su propia justicia. Cristo vino entre los hombres, haciéndose hombre, el Hijo de Dios, para morir por nosotros en la cruz. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, lo que tú y yo nunca pudimos vivir. Pero Él muere en la cruz cargando nuestros pecados, y nosotros, al mirar la cruz y creer en Él, la justicia que Él logró con su vida perfecta nos es imputada en nuestra cuenta. Por lo tanto, en la cruz hay un intercambio. Yo debí morir allí, pero Cristo toma mi lugar, y lo que Cristo debió experimentar por su vida de obediencia, ahora lo recibo por medio de la fe. Yo merezco morir, Cristo merece vivir, pero Cristo muere en mi lugar y yo vivo en lugar de Él. Eso es la doctrina de la justificación por fe y del glorioso intercambio que el Señor ha hecho en la cruz. El justo por los pecadores, el santo por los impíos.
Ahora, cuando el Padre nos ve, nosotros ahora que creemos en Jesús nos ve como a su Hijo. ¿Cómo así? Tú no eres perfecto. Yo lo sé. Yo sé que pecas. Yo sé que luchas. Yo sé que peleas. Yo sé que a veces te desanimas. Yo sé que a veces, hermanos, ya no quieres nada. De tal forma que el pecado te asedia. Pero sigues caminando. Sigues adelante, a veces corriendo, a veces arrastrándote, pero sigues adelante. ¿Sabes por qué? Porque de eso trata la cruz. Que nosotros no somos perfectos, pero que Dios ha enviado a un Salvador perfecto, capaz de compadecerse de nosotros y de perdonarnos, de santificarnos y de guardarnos irreprensibles hasta su segunda venida. Y aunque seamos aún imperfectos, cuando el Padre nos ve como a Jesús, perfectos, porque tenemos la justicia que viene por medio de la fe. Cuando el Padre nos ve como a su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que merece Jesús? Toda bendición, porque Él fue perfecto. Por eso el Señor derrama misericordia tras misericordia. Por eso tú estás en tus segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades para venir a Cristo. Yo sé que muchos de aquí no es su primera llamada del Señor. No es la primera vez que se está llamando al Señor, no es la segunda. Muchos de aquí están en su cuarta, quinta, sexta oportunidad después de fracasar muchas veces. Pero de eso se trata el Evangelio. Que tú eres imperfecto, pero que hay un Salvador perfecto que puede salvarte y santificarte y perdonarte y recibirte. Corre a Cristo, hermano, porque no hay otro lugar donde tú puedas refugiarte. No hay nadie más que pueda compadecerse de ti. No hay nadie más que te pudiese dar un mayor regalo que lo que Él te ha dado. Tú no buscarás compasión en el mundo. El mundo no te dará compasión. El mundo no te dará misericordia. El mundo quiere matarte. Si no fuese por la mano de Dios que te rodea y por sus alas que te cubren, el mundo, hermanos, ya te habría ahogado y asesinado. Si no fuese por la poderosa mano de Dios que nos guarda, los demonios hace tiempo que se hubiesen echado sobre nosotros para arrastrarnos al infierno. Si nosotros hoy estamos de pie, si nosotros hoy perseveramos a pesar de tantas dificultades y decepciones y pecados, es porque Dios ha sido fiel en su promesa de sostenernos, de guardarnos y de perdonarnos. Nadie ha llegado aquí por su propia fuerza. Nadie ha llegado aquí porque ha sido fuerte, sino porque Dios ha sido fuerte y ha sido misericordioso y benevolente. Si Dios te dejara, si Dios te abandonara, si Él retirara su espíritu de ti, tú hoy traicionarías a Cristo. Blasfemarías su nombre y te irías al mundo. Lo harías inmediatamente si Él retirara su espíritu de ti. Porque si tú has perseverado, si tú estás aquí, déjame decirte algo, ha sido por su espíritu que habita en ti. No ha sido tanto porque tú te has aferrado a Él, sino porque Él se ha aferrado a ti. No te ha soltado. A pesar de nuestra rebeldía, de nuestros pecados, Dios aún sigue llamándonos al arrepentimiento. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo.
que tenemos el Espíritu Santo, pero fuera de ahí seríamos lo mismo sin el Espíritu Santo. Después de que Jesús expresara al Padre lo que había glorificado, le dice, versículo 5, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este texto es clave, porque este texto es extraordinario. Los unicitarios sostienen que el término Hijo de Dios o el título Hijo de Dios es eso, es meramente un título. Ellos dicen que Hijo de Dios es el nombre que se le da a la naturaleza humana de Jesús. En pocas palabras, los unicitarios sostienen que antes de la concepción no existía como tal el Hijo de Dios, sino solamente existía el Padre. Dios el Padre, al momento de la concepción, al tomar forma humana, dicen los unicitarios, esa forma humana o naturaleza humana viene siendo el Hijo de Dios. Es lo que ellos enseñan. Ellos sostienen que el Hijo de Dios comenzó a existir cuando el Padre se hizo carne. Ellos llaman al velo de carne, o sea, al cuerpo de Jesús, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, repito de nuevo, para los unicitarios, el Hijo de Dios no existía antes de la concepción. No existía en la eternidad. Pero este pasaje, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña lo contrario. Este pasaje enseña claramente que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Ahora, la palabra, el término que usamos persona puede confundir. El término correcto teológico es hipóstasis, pero vamos a llamarlo personas. El Hijo, podemos ver que el Hijo habla con el Padre y distingue entre pronombres de segunda persona singular, tú, y primera persona personal, yo. Fíjate, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este pasaje, hermanos, enseña claramente que el Hijo de Dios existía antes de la encarnación, porque el Hijo le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, si el Hijo tuvo gloria con el Padre y compartía gloria con el Padre antes que el mundo existiera, ¿cómo podía tener gloria con el Padre si, según los unicitarios, Él no existía? No sé si me estoy dando a explicar. Así que Jesús le está pidiendo al Padre, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, antes de venir a tomar forma humana, el Hijo de Dios, Él coexistía con Dios el Padre en perfecta armonía, paz y gozo y alegría. Déjeme decirte, hermanos, que si Dios creó las cosas, hizo ángeles, principados, potestades, al hombre, no es porque Él necesitara de la creación para ser feliz o subsistir, sino que la creación es la evidencia del gozo, la gloria y el amor que Dios es. ¿Me explico? Nosotros somos la evidencia de que Dios es amor. Pero déjame decirte algo. Dios creó todas las cosas no porque se sentía solo, no porque no tuviese un propósito sin nosotros, como dicen los falsos predicadores de hoy. Como dice Cash Luna, si tú no existieras, Dios prefiere no existir. A ver, ¿de dónde sale ese texto? ¿En Primera de los Infiernos?
No, si el Señor ha creado todo lo que existe es para manifestar que es un Dios de amor, de gloria y majestad. Pero más sin embargo, ahí vamos. Que desde antes nosotros creemos que hubo un tiempo en la eternidad en la que Dios estaba solo, perfectamente solo, sin nada, ni una voz, ni una estrella que alumbrara, ni una voz que alabara al Señor. Perfectamente la Trinidad en gozo y alegría. Hubo un tiempo en la eternidad donde Dios estaba solo, pero Él produce la creación, empieza a crear como una extensión de su amor y de su naturaleza. Hermanos, este pasaje claramente nos enseña que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. El Hijo tuvo gloria con el Padre antes que el mundo existiera. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, respecto a la encarnación de Dios, de Cristo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, está hablando del Hijo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando habla que tomó forma de siervo, está hablando de la encarnación, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él anhela regresar junto al Padre con aquella gloria que tenía con Él antes que el mundo existiera. Y luego dice en el versículo 6 al 8: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Jesús había manifestado el nombre del Padre, que la palabra manifestar aquí es revelar. Así que Jesús manifestó de forma suprema el nombre de Dios. ¿Sí? Ahora, pero algo aún más profundo. El Señor Jesucristo es la manifestación suprema del nombre de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios en carne humana. Eso es Jesús. Dios en carne humana. Jesús revela perfectamente la naturaleza y el carácter de Dios, que Él podía hacer declaraciones tan impactantes como esta que los unicitarios no pueden entender. Juan 12:45: el que me ve, ve al que ha enviado. Jesús está diciendo: el que me ve a mí, el que me conoce a mí, puede ver y puede conocer al que me ha enviado. Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe, porque Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Ellos querían ver al Padre. Y Jesús dice esto: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Es como que si Jesús hablara siendo el Padre, pero mira lo que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús no está diciendo que Él es el Padre, no es lo que está diciendo. Él está diciendo que el que lo ha visto a Él, ha visto también al Padre, porque Él es la imagen visible, el Dios invisible. Él es el que ha manifestado el nombre supremo de Dios. En Colosenses 1:15 dice esto:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es impresionante, los universitarios no lo pueden entender, pero en el contexto ahí está. El que murió en la cruz no fue el Padre, porque si fuese el Padre sería patripasionismo, y creo que nadie cree en eso. El que murió en la cruz fue el Hijo. El Hijo dio su vida por nosotros, no el Padre. Es una verdad básica teológica que debemos recibir. Ahora, el nombre de Dios era tan sagrado, hermanos, que para los judíos, que se negaban a pronunciarlo, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, ellos tomaron las consonantes conocidas como el tetragramatón, YHWH, Yahweh, que es transformada en Jehová en las traducciones que tenemos de la Reina Valera 960. Sin embargo, hermanos, Jesús no solamente manifestaba el nombre de Dios, sino que también lo pronunciaba. Y eso era lo que más escandalizaba a los judíos, porque él tomaba ese nombre y lo tomaba para sí mismo. Jesús había revelado el nombre de Dios a sus discípulos. Discípulos dice que eran del mundo, pero que le fueron dados a Jesús. Los creyentes, hermanos, según lo que podemos ver aquí, son el regalo del Padre al Hijo. Son el regalo del Padre al Hijo. Pero ellos salen del mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a lo material, sino nos referimos al sistema maligno del mundo, al sistema impío, gobernado por Satanás. Pero los cristianos ya no son del mundo, ya no forman parte del mundo, sino que ellos, aun cuando estaban en el mundo, le pertenecían al Padre. Y el Padre se los entregó y se los regaló al Hijo para que el Hijo pudiese morir por ellos y pudiese darles vida eterna. Ahora nosotros no somos del mundo. Colosenses 1:13-14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Jesús dice: eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Así que aún antes de convertirse a Dios, los discípulos, aún antes de creer en Jesús, le pertenecían a Dios, eran de Dios. Qué extraordinaria palabra es la que estamos viendo aquí, hermanos. Dios tiene pueblo, hermano. Dios tiene mucho pueblo aún en el mundo. Aún no han creído, pero son de Dios. Mira, Dios dijo al apóstol Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. Sí. Pero ahora déjame decirte, esto lo dijo Dios antes de que fuesen salvos, antes de que creyeran en Jesús. Hechos 18:10. Le dice el Señor a Pablo: porque yo estoy contigo y nadie te tocará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aún no habían creído, pero Dios los llama: tengo pueblo, tengo ovejas que aún no han creído, que están sufriendo, que están padeciendo, pero van a creer, van a escuchar la palabra, van a recibir la palabra y van a venir al conocimiento de la verdad y tendrán vida. En Hechos 13:48 podemos ver algo similar. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ellos habían guardado la palabra. Ellos habían obedecido a Jesús mientras estaban con Jesús. Y ahora estaban entendiendo lo que Jesús había venido a hacer, el morir por ellos en la cruz.
Ellos ya habían creído en Jesús, habían creído que Él era el Hijo de Dios, pero aún tenían que sufrir, aún tenían que padecer. Por eso Jesús ora por ellos al Padre de estas cosas. Y tenemos estas preciosas verdades, hermanos, que es la oración sacerdotal de Jesús. Mis amados hermanos,